Hello, I'm Ava Drew. I'm here in Wattpad headquarters. Headquarters, no es tan difícil. Headquarters. Headquarters. Hola, hace unas semanas estuve en la sede central de Wattpad en Toronto, donde grabaron el minijuego que he enseñado antes. Varias personas me han escrito preguntándome cómo es que acabé allí y cuáles son mis impresiones acerca de mi visita. Aquí las tenéis. Para empezar necesitáis algo de contexto. La sede central de Wattpad está en Toronto, que a su vez está en Ontario, una de las 13 entidades federales de Canadá. El segundo país más extenso del planeta Tierra, planeta situado en la Vía Láctea y el único que alberga formas de vida inteligentes que sepamos. Las oficinas de Wattpad están a 2 minutos de Yonge Street, la calle más larga del mundo. Y justo en el tramo de la calle donde está Wattpad se encuentra el distrito financiero de la ciudad. Pero las oficinas de Wattpad también están a 2 minutos andando de Lawrence Market, un mercado de comida que mezcla lo antiguo y lo moderno y marca el comienzo de una zona más hipster. De hecho, si seguimos caminando hacia el este, acabaremos en Distillery District, que es uno de los lugares más interesantes de la ciudad, lleno de galerías de arte y locales bastante hipster, que a pesar de estar renovado conserva el espíritu victoriano e industrial de la zona. Pues ahí, justo entre esos dos mundos, está la sede de Wattpad, en un edificio antiguo con bastante encanto. En la entrada hay un sencillo cartel con el nuevo logo de Wattpad. ¿Qué tanta polémica ha creado? ¿Os sigue pareciendo horrible? ¿Ya os gusta? ¿Le habéis cogido cariño? Desde fuera se podría pensar que allí está la sede de una empresa.com o de una peluquería. Al entrar no hay una recepción, sino que te encuentras con una pared con el logo nuevo y unas escaleras bastante estrechas que suben hasta lo que es la oficina. El suelo cruje y los techos son altos. Lo han decorado con tuberías y ladrillos descubiertos, muebles sencillos, colores brillantes, estética muy desenfadada y a la vez bastante acogedora. Casi parece casual, pero yo creo que está muy estudiado. Se puede escribir en casi todas las paredes y están llenas de notas, explicaciones y esquemas. Yo miré de reojo intentando encontrar el algoritmo secreto de Wattpad para los rankings y las recomendaciones, pero no lo encontré. Lo siento, os he fallado. Una de las cosas que primero me sorprendieron fue encontrar perros en la oficina. Bueno, realmente solamente vi uno, pero me dijeron que había otro. Estaba allí tan mono, feliz en su camita, sin que nadie le molestara, y la verdad es que ayuda a relajar el ambiente. Aunque ya de por sí es un ambiente muy agradable, relajado, multicultural, diverso, los baños son sin género, el equipo es joven y se respira muy buen ambiente, casi como de familia. El escenario perfecto para una novela New Adult. Los puestos de trabajo están en un espacio abierto y aunque hay distintas zonas de trabajo, algunas cerradas, nadie tiene despacho. El CEO de Wattpad tiene una mesa que no se distingue para nada de las de los demás. A mí si no me la llegan a señalar, yo no sabría que era de alguien jerárquicamente superior. Me sorprendió también lo pequeño que es el equipo. Hacía 2 días había visitado las oficinas de Google en Nueva York, donde trabajan 10.000 personas. Según Wikipedia, en Wattpad trabajan 145 personas. A mí me da la impresión de que es un equipo muy pequeño para el volumen que tienen de usuarios, de historias, el potencial que tienen y sobre todo la diversidad de idiomas y países donde Wattpad se usa. También es cierto que es un equipo que está creciendo. Se notaba que la oficina se les estaba quedando ya pequeña y además, cotilleando un poco su LinkedIn, ves que tienen 8 posiciones abiertas. No sé vosotros, pero yo en Wattpad tenía la impresión de que solo los usuarios sabíamos bien de qué iba la vaina. Del salseo, del fangirling, de los clichés, de los fanfics de BTS, que realmente en Wattpad solo se ocupaban de los números, estadísticas y tecnología. Nada más lejos de la realidad. Por lo que pude ver, los que allí trabajan saben muy bien qué es lo que se cuece en Wattpad. Conocen bien a los lectores y el tipo de historias que triunfan. Saben que el público es juvenil, que hay quien ama el cliché, que hay quien lo odia. Cuando vas por la oficina te das cuenta que tienen muy presente qué historias hay en su plataforma. Tienen pósters de películas de historias de Wattpad, libros publicados que fueron originalmente historias de Wattpad. En la cafetería tienen un árbol enorme, artificial, lleno de hojas. Cada una de esas hojas son libros de éxito de Wattpad. Cada sala de reuniones tiene como nombre un libro de éxito de Wattpad y además los van rotando al parecer. Eso sí, todos en inglés. Lo más parecido que vi a una historia en español fue una sala de reuniones dedicada a My Wattpad Love de Ariana Godoy. La verdad es que me hizo mucha ilusión ver esa sala. En mi visita aprendí que después del inglés, el español es el segundo idioma más usado en Wattpad, siendo México el país con más lectores y España el quinto. El resto del ranking la verdad es que no me lo sé. Somos un público al que aprecian, que quieren cuidar, pero a la vez somos un desafío,
porque aunque somos muchos, estamos muy repartidos en distintos países y además tenemos cierta tendencia a la piratería. Aún así, por lo que me contaron, están trabajando duro para que nos lleguen las mismas oportunidades que están teniendo las historias en inglés, tanto Wattpad Books como Wattpad Studios. Personalmente creo que tardará, porque Wattpad Books es una editorial tradicional y es un tipo de negocio que tarda mucho en asentarse. En Studios pilotan muchísimo, saben muy bien lo que interesa al público juvenil, conocen las particularidades de nuestro mercado y, no sé, sería emocionante que adaptaran alguna de vuestras historias favoritas, ¿verdad? Hay una cosa que tenéis que entender, Wattpad no hace películas, al menos no aún. Wattpad lo que hace es presentar historias a productoras, con permiso del autor, claro, con datos que las respalden, con cifras, para que la productora se interese en esa historia. Si os acordáis, antes de ir, pregunté en Wattpad y en Instagram si queríais que les contara algo, que les preguntara algo. Y aparte de toda la información que ya os he dado, les comenté lo de los guiones largos, ya lo sabían y están trabajando en ello. Les hizo muchísima gracia lo de Wattpad robó mi inocencia. Y a mí me resultó curioso cuando pregunté, muchos contestasteis pidiendo que diera las gracias a Wattpad de vuestra parte, a la gente que está allí. La verdad es que es un gesto muy bonito y a ellos les emocionó. Y por supuesto les dije que no se olvidaran de nosotros, el público hispano. I read one book a month, so I am very slow, but when I read them, I am a binge reader and I will sleep when I die. ¿I sleep when I die? ¡Qué malota! Trasnochando para leer Harry Potter. Un tema que me interesaba mucho a nivel personal, como curiosidad, era si trabajaban con Big Data. El éxito de plataformas como Amazon o Netflix radica en que han sabido utilizar todos los datos y estadísticas que recopilaban del comportamiento de sus usuarios. Es decir, antes de que Netflix produjera contenido propio, investigó qué clase de películas le gustaba a la gente, qué clase de series, cuándo una persona se aburría de una serie, en qué época había que lanzar determinado tipo de películas. Una plataforma así juega con mucha ventaja en el mercado. Wattpad en concreto debería tener muchísimos datos con los que trabajar. Tendencias de búsqueda, a qué hora estamos leyendo, cuánto tiempo pasamos leyendo, cuándo nos aburrimos de una historia, qué géneros son los preferidos, qué tags son los preferidos. Miles de datos para analizar y para entender bien el mercado. Y efectivamente, como ellos han dicho más de una vez, usan Big Data Analysis. Tienen la ventaja dentro del mercado editorial de saber de primera mano qué es lo que les gusta a los lectores de su plataforma, es decir, generación Z, millennials, un 70% de mujeres. Así fue como por fin me enteré de cómo habían encontrado mi historia para el programa Historias Pagadas. Y fue a través de Big Data. Así que estés donde estés, algoritmo de Wattpad. Gracias. Y esto enlaza con algo que muchos me habéis preguntado. ¿Cómo es que fui a la sede central de Wattpad? Resulta que yo había planeado unas vacaciones a Nueva York y a Toronto. No era la primera vez que iba a Toronto, había estado 2 veces antes por temas de trabajo y la verdad es que no había tenido tiempo de hacer turismo. Tenía la espinita clavada, porque además Toronto es una ciudad que me llamaba bastante la atención. En mi anterior visita a Toronto trabajaba en un edificio junto al lago súper moderno llamado Chorus Quay. Tenía obras de arte, tenía un tobogán que bajaba de una planta a otra, una locura de sitio, me encantó. Así que ya que estaba en Toronto, aproveché, escribí pidiendo permiso para ir a visitar las oficinas y me lo dieron. Como dije antes, esa misma semana había estado en las oficinas de Google en Nueva York porque tengo una amiga que trabaja allí y el chiringuito que tienen allí montado, increíble. Sí, hay gente que visita museos y yo visito oficinas. Bueno, y también museo. El caso es que aprovechando la visita conocí un montón de trabajadores de Wattpad súper majos, incluso para ser canadienses. Se tomaron el tiempo de preguntarme cosas, de contestar a mis preguntas y el equipo de marketing me propuso hacer ese pequeño juego que subieron hace poco a sus stories de Instagram para promocionarme. En un par de minutos me explicaron cómo iba la dinámica, me sentaron en un sofá y mientras un chico de cuclillas sujetaba el móvil con la mano me iban haciendo preguntas y me iban pasando los cartelitos. A ver, ¿lo podía haber hecho bastante mejor? Sí. Pero me está dando mucho apuro el pobre chaval ahí de cuclillas. Paperback. I prefer paperbacks because they don't weigh that much. ¿Por qué no miras a la cámara? ¿Te da miedo que te roben el alma? Porque eso no pasa, eso es superstición. ¿Cómo te va a robar una cámara el alma, por favor? Eso no pasa. Y por si no hubiera sido suficiente, fueron tan amables de regalarme estos libros magníficos de Wattpad Books. Es que mirad qué portadas más bonitas, qué bonitos libros, pero mirad ¡buah! ¡Qué bonito! Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante y si es así, por favor, darle like y suscribiros, me ayudaríais mucho. Typewriting a lot. I think I don't remember how to use a pen.
Es que algunas hacéis drama de cualquier cosa, de verdad. Todo el mundo sabe escribir con boli, solo necesitas un boli, un papel y coges el boli, así, es fácil, y escribes cosas. Hasta pronto.